Que muchas gracias por el gol ese, que nos vino muy bien. Y nada, oye, cuando te canses de la Real, vienes aquí, te esperamos otra vez, ¿vale? Muchas gracias, Cubo, porque ese año hiciste que nos quedásemos un añito más en primera. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? 生まれも育ちもマドリード生粋のマドリッコフットマサのマサです。久保建英がヘタフェで残留ゴールを決めたのは2021年5月。あれから4年半、ヘタフェサポーターにとって久保建英はどう映っているのか、そして当時のあのゴールを振り返ってもらい、基本毎年残留がシーズン目標であるクラブヘタフェのサポーターにとって残留ゴールとはどんな意味を持つのかを聞いていきたいと思います。それではvamos。¿Tú sabes quién es Take Kubo? Sí, Vale, pero ¿sabías que jugó en el Getafe? sí. Ah, bueno, ¿cómo lo sabes? Pues que yo antes veía los partidos cuando jugaba a Cuba, Pero hace 5 años ya de esto, o sea, pero sí lo veía. ¿cuántos años tenías? ¿O tienes ahora? Bueno, ahora tengo 11 y cuando jugó bueno. 6. 6 añitos. Bueno, pues puede que sí, se acuerde. ¿Qué recuerdo se guarda de Take Kubo? Hombre, que marcó el gol que nos salvó, claro, el último gol. Desde fuera del área, eso nos acordaremos siempre. Gracias a ese gol nos salvamos. No sé si recuerda que jugó aquí en el Getafe. ¿Quién fue? ¿Quién me dice? Take Kubo, el japonés que jugó. Ah, sí, hombre, sí. Sí, qué? viniste aquí una cantidad de vosotros, estuviste ahí viéndole. ¿Y qué recuerdo guarda? Pues muy bueno. Lo que pasa es que se fue, como se va mucho del Getafe, ahora haría falta en el Getafe, tanto él como muchos más. Pues hombre, tal que hubo aquí, el último partido nos metió un gol que nos salvó, pero durante el año tampoco hizo gran cosa. Pero bueno, es muy buen futbolista. Es muy buen futbolista. Juega en la selección, ¿no? Sí. Hombre, y en el Real está haciendo buena campaña, ¿eh? Sí, ha bajado, pero es muy buen futbolista. Take Kubo nos salvó en la última jornada y gracias a él estamos en primera división, por lo menos esa temporada. Así que yo le voy a aplaudir, claro, yo no tengo nada en contra de él, al contrario, estoy muy agradecido. Yo tengo la misma opinión. La verdad es que para mí Take Kubo es un jugador que el Getafe tuvo que haberle aprovechado mucho más. Y aparte es que esa temporada no había público en el estadio, entonces no pudimos demostrarle el cariño que le teníamos porque no se podía acceder al estadio. A ver, justo fue el año de que Pandemia, no hubo público, ¿no? Claro, pandemia total. Entonces no le pudimos disfrutar personalmente, pero es verdad que nos dio algunos partidos como el de la Salvación. Sí, el último contra el Levante. El chaval era muy jovencito, todavía no estaba muy hecho, pero ahora está para cosas. A ver, la Real es un equipo potente, pero bueno. Aunque no está en su mejor momento. No está en su mejor momento, yo creo, pero que tiene calidad el chaval para estar en. Y se le ve muy buen chaval. Sí, es buen chaval. ¿Y el gol de la salvación, cómo lo recordáis? Hace 5 años, pandemia. Casa con mascarilla. Contra Levante fue, ¿no? Contra Levante, el otro lo metió a leñar, me parece. Sí. Joder. Pues de puto milagro, ganamos ese día y nos salvamos de milagro, pero bueno. No sé si recordáis que aquí jugó Take Kubo. Sí. ¿Y os acordáis del gol? ¿De la salvación? Hostia, paso palabra. En la última jornada marcó Take Kubo el gol de la salvación hace 5 años. Sí. Yo es que tengo más en mente el gol de Gaku al Barça. Qué bueno, boleón, Está molado, Pero bueno, ya os habéis acordado de ese gol. ¿Y cómo os recordáis? Pues a mí me pareció que debería de haber tenido más protagonismo en el Getafe y que no se le dieron las suficientes oportunidades. Y bueno, se ha demostrado ahora, jugando en otros equipos como en la Real, que merecía un puesto como titular. Aquí nació una estrella. Sí, a ver, es que el gol ese de la salvación. Claro, Sí. ahí ya se dio, vamos, se asentó como una estrella, casi mundial. No sé cómo lo vivisteis, cómo lo recordáis ese momento, ese partido, ese gol. Pues un momento épico, al final nos dio la salvación, pues es un momento, para nosotros que somos del Getafe, un momento épico. Con mucha euforia sobre todo. En la tele, porque estaba el campo, estaba cerrado por el COVID y yo recuerdo con mi padre, lo celebré mucho porque la salvación es algo, para el Getafe es el objetivo y pues
Es un año más en primera. ¿Y qué supone un gol de salvación para una aficionada de Getafe? Bueno, pues fue en una palabra muy española que se dice la hostia. No sé si la entiendes, pero Sí, es sí, la sí. hostia. Sí, porque el infierno de segunda, bueno, incluso usted ha vivido otro. Bueno, pero ya cuando te haces a lo bueno, pues no quieres. Para nosotros quedarnos en primera es como para el Madrid, el Barça, el Atleti ganar un título. Para nosotros el título es sumar 42 puntos y quedarnos en primera. Y luego ya... Eso, como si el Madrid ganase las 5 competiciones, un año. La Champions, la Liga, la Copa del Rey y Supercopa. Para nosotros eso fue vital. Seguir en primera división. Nosotros celebramos quedarnos en primera. Y este año lo tenemos jodido porque nada más que tenemos 12 jugadores en plantilla. Con el rollo este del dinero que no pueden fichar porque tienen que vender para fichar, y el Getafe, como se fue Uche y al final no ha pillado los 20 millones que iba a pillar, entonces pues ahí estamos. Lamentablemente aspiramos a seguir en primera división, pero no en los puestos altos. Y claro, que nos salven, pues garantiza otro año más de un milagro como es estar en primera división para un equipo tan pequeño como es el nuestro. Es que segunda, como no tengas suerte, segunda es muy jodido porque nunca sabes si vas a salir de ahí. Entonces, pues si ves que sales, pues vamos, luego celebras eso como porque te puedes tirar años y años ahí metido en segunda y es muy competitivo todo. Es muy complicado segunda. Es casi más difícil a lo mejor que primera, yo diría. Y por último, ¿qué significa para una aficionada de Getafe un gol de salvación? Pues, hombre, a ver, es mejor un gol que te meta en Europa, pero salvarte pues es algo que nosotros lo agradecemos como vamos y lo celebramos como nunca. Es casi mejor un gol que en agosto. Un gol en mayo es mejor que un gol en agosto prácticamente. Joder, pues es nuestro día a día. O sea, El mayor título para nosotros es estar en primera y si acaso una Copa del Rey por ahí suelta, que a ver si llega algún año. Aquí sabemos que venimos a disfrutar viene a sufrir y a disfrutar con los amigos y a sufrir con el fútbol. Pero es que no queda otra cosa, pero es lo bonito del fútbol. Disfrutar en primera, todos los años que Dios quiera. Así que entiendo que ese gol tuvo su importancia en oro, vamos. Hombre, claro, sí, porque, hombre, en segunda tenemos una historia reciente que nos cogió Bordalás ahí para subir a primera. Y te lo pasas bien, que la segunda división española es potente y tiene nivel y tal, pero hombre, en primera. Más bonito en primera, En ¿no? primera es mucho mejor, mucho mejor. Y ese año nos quedamos gracias a en parte a Takefusa. Eso es. Así que nada, hoy se le aplaudirá. Sí. Yo no le tengo ningún rencor y la verdad que le tengo bastante aprecio. Muchas gracias, chicos. Nada, a ti, un buen abrazo día. para Japón. 久保建英が2021年ヘタフェの残留に導いたあのゴラッソがいかにヘタフェサポーターに大事な意味を持つか、そしてヘタフェサポーターにとって残留ゴールとはという意味を聞き出せたことでめちゃめちゃいい取材ができたと思います。今回の取材も面白いと思ったのであればチャンネル登録、高評価、アラートの通知設定、そしてハイプ機能もよろしくお願いします。メンバーシップもやってるので概要欄チェックお願いします。それではアディオス。